25, a un mundo feliz. A un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno dolor, al invicto glorioso Jesús, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Jóvenes, por favor, de pasar sus clases con maestros y maestras a la guía de la clase. Por favor, hermanos, Reciban salud de todos los hermanos de las congregaciones de donde hemos estado y por lo menos no tienen que preocupar hasta el mes de marzo, ¿no? Hasta el mes de marzo yo creo que empieza otro huracán, pero ahí vamos, ¿verdad? Gracias a los hermanos que tomaron mi lugar, a los ancianos de la congregación, aunque enfermos, ¿verdad? Como quiera, se subieron acá enfrente para enseñar y predicar la palabra del Señor. Mientras andamos para el norte, oía de diferentes hermanos que las enfermedades por acá, por estos lugares, estaba poco pesada. Y había muchos enfermos. Y me decían, hermano, no se venga, hay mucha enfermedad para acá, que no tengo que regresar. De Facebook en esta ocasión. Espero que esto no se les haya hecho como una costumbre ya. Les hablo a ustedes que están mirando por Facebook. Si son miembros de esta congregación y realmente no están enfermos, pueden venir. Le invitamos para que vengan. Aquí estamos reunidos, con este propósito nos reunimos para que venga y se reúna con nosotros. Pero si acaso está recuperándose de alguna enfermedad, pues hágalo saber para poder orar por usted. Estamos conscientes de que hay varios miembros de la congregación que están enfermos y si acaso usted es uno de ellos, pues esperamos que se pueda recuperar bien. Yo sé bien que hay varias personas que nos están sintonizando de diferentes lugares. A ustedes también les queremos dar la bienvenida. Si acaso andan por acá, por el sur de Texas,
le invitamos para que venga y nos visite cuando pueda. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Y pues a todos ustedes, hermanos, bienvenidos hoy en esta ocasión. Gracias por su presencia. Vamos pues entonces a estudiar la palabra de Dios. Mira la hermana Alicia. Qué bueno que me vino a ver, hermana. Y si acaso entre nosotros, como dijo el hermano Juan, ¿verdad? Visitantes, gracias por su presencia. Si en algo le podemos ayudar, aquí estamos para hacerlo. En esta ocasión, hermanos, quiero empezar, le quiero dar una vuelta nuevamente, ¿verdad?, al tema que yo considero como doctrinas básicas. ¿Okay? Doctrinas básicas. Hay doctrinas básicas que la Biblia nos habla concerniente a los rudimentos, ¿verdad? Del principio. Nosotros como cristianos en ocasiones llegamos a un punto de que pues ya nos cansamos de oír doctrinas básicas, pero aquí no hemos tocado las doctrinas básicas, ya tenemos tiempo, ¿verdad? Solo quiero volver a darle una vuelta a las doctrinas básicas, para que así no se nos olvide a nosotros concerniente a estas doctrinas. Y quiero empezar primeramente con lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Usted recuerda bien que en el libro de Hechos, aquí miramos nosotros a los apóstoles, más bien miramos al apóstol Pedro, porque en el versículo 14 dice que Pedro es el que se levanta juntamente, ¿verdad?, entre los 11 apóstoles, y él es el que comienza a comunicar. Si usted recuerda bien allá cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, Mateo capítulo 16 y versículos 18 y 19, Jesucristo le dice al apóstol Pedro, y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, todavía el versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero luego, ¿verdad?, el versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino. Y para nosotros, quienes estudiamos la Biblia, entendemos bien que el apóstol Pedro iba a tener el privilegio de poder abrir las puertas del reino, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y miramos que aquí en Hechos capítulo 2, versículo del 14 en adelante, el apóstol Pedro está ejerciendo la oportunidad o la responsabilidad que Jesucristo les da en aquel entonces a este apóstol. Él comienza a predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, a los judíos, porque en ese tiempo era el día de Pentecostés. Los judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, y Pedro les predica el Evangelio, las buenas nuevas. Un comentarista en ocasión dijo que había cerca de 300,000 personas ahí en la ciudad de Jerusalén. Yo no lo sé, es lo que él dice, ¿verdad? Josefo, el historiador judío, da otra cifra, pero el punto es que había mucha gente, muchos judíos en la ciudad de Jerusalén. Y cuando Pedro entonces comienza a predicarles, solamente 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Esto lo leemos en Hechos capítulo 2 y versículo 41, donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y claro que se vinieron a añadir a los que seguidores de Cristo Jesús, a los apóstoles, aquellos quien Hechos capítulo 1 y versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y ya comienza a dar una lista de personas, se añadieron a este grupo. ¿Okay? Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que 3,000 personas obedecieron el Evangelio en aquel entonces. Pero el versículo 42 considera pues lo que dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, la comunión uno con
uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero empezar a estudiar con ustedes con estas doctrinas básicas, las cuales encontramos en Hechos capítulo 2 y versículo 42. Aquí hay 5 doctrinas que estudiamos nosotros concerniente a la palabra de Dios. Y claro, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, ¿dónde sacas 5 cosas de aquí, hermano Rodríguez? Yo nomás miro algunas. Pero miramos nosotros que la palabra comunión, la palabra comunión, que es la palabra koinonia, la palabra griega, aquí incluye la cena del Señor, aquí incluye la ofrenda, y aquí incluye el canto. Y vamos a demostrar esto bíblicamente más adelante. Ahorita no lo voy a hacer porque me quita el tiempo, ¿verdad? Pero es la palabra comunión. Y entonces aquí está 1, 2, 3, pero habla del partimiento del pan, ¿verdad? Habla de las oraciones y también la enseñanza. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Esto es lo que llamamos nosotros los elementos de adoración. Y aquí se encuentran, lo más que las que no están ahí, que puse arriba y que no se encuentran aquí en el versículo 2, miramos nosotros que está en base a la palabra en la comunión unos con otros. Y como digo, cuando lleguemos a esos puntos, entonces ya lo vamos a comprobar bíblicamente en la palabra koinonia con lo demás que estamos estudiando. Solo que para que tengan en mente, ¿verdad? A eso le nombro yo doctrinas básicas, ¿ok? Y quiero empezar en esta noche primeramente con la doctrina simple, ¿verdad? La oración, ¿ok? La oración. La oración. Y definición. Pongo punto número 2 porque ya miramos la introducción a esto, ¿verdad? Solo que entonces en Hechos capítulo 2, versículo 42, miramos nosotros que nos habla concerniente a las doctrinas básicas. Y esto nos lleva, hermanos, esto es importante porque nos lleva a lo que Jesucristo les enseña a sus apóstoles. Recuerdan, y varias veces lo he repetido, que cuando Jesucristo se aparece con sus apóstoles durante los 40 días después de su resurrección, porque esto lo vemos en Hechos capítulo 1 y versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Noten, Jesucristo se aparece con sus discípulos. Y la palabra hablándoles es la palabra griega lego, que quiere decir que Jesucristo les enseñó sistemáticamente concerniente a las doctrinas básicas concerniente al reino de Dios. Y ya en el versículo 42 ya podemos decir que bíblicamente Jesucristo les enseñó concerniente al culto de adoración, porque la misma Biblia interpreta el versículo 3 de Hechos capítulo 1, versículo 3. Solo que entonces, y esto es lo que vamos a estar estudiando, lo que Jesucristo le enseña a sus apóstoles en esa ocasión concerniente a la adoración. Y primeramente miramos nosotros que concerniente a la adoración están, como ya he hecho las cosas que he mencionado, pero vamos a empezar con la oración. La oración viene de la palabra, estamos hablando de la etimología, ¿verdad? Viene de la palabra latina, ¿verdad? Precario.
precario, que quiere decir petición, que quiere decir un acercamiento hacia Dios, en la palabra latina, precario. Y luego miramos nosotros que después de que se viene a traducir la Biblia hebrea al griego, ya miramos nosotros que en el griego se usa la palabra pros, son dos palabras griegas. Esta es la palabra latina, esta es la palabra griega. Y según los lexicógrafos nos dan a entender que la primera palabra quiere decir movimiento. Movimiento, acercamiento. La palabra pros, movimiento, acercamiento. La segunda palabra se refiere a un voto, a un deseo, ¿ok? Petición. Esta es la palabra griega. Un voto, un deseo, una petición. Por ejemplo, cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, noten la misma palabra griega en cómo se traduce. Estamos en el libro de Hechos capítulo 18, versículo 18. El autor es el mismo, es Lucas. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42, usa las palabras las oraciones o la oración. Pero en Hechos capítulo 18 y versículo 18, considere pues la palabra que usa. Hechos capítulo 18 y versículo 18. En Hechos capítulo 18, versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sincrea, porque tenía hecho voto. La palabra voto es la misma palabra. Si usted tiene un diccionario, ¿verdad?, que lee la palabra, es la misma palabra, solo que entonces se refiere a un voto. Hechos capítulo 18, versículo 18, esta palabra. Pero cuando va a Hechos capítulo 26 y versículo 29, noten cómo se traduce. Hechos capítulo 26 y versículo 29. Hechos capítulo 26 y versículo 29 dice la palabra de Dios lo siguiente: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. La palabra quisiera está expresando un deseo, ¿ok? Solo que entonces es un deseo. Hechos capítulo 26 y versículo 29. Ahí se traduce quisiera, un deseo, la misma palabra. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 27 ahora y versículo 29, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos 27, 29 dice: y temiendo dar, ya se no miro bien en los pasajes, y temiendo dar en Caios, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Ahí la palabra ansiaba, otra vez, no tienen cómo se traduce, deseo, lo que podemos poner
capítulo 27, versículo 29. Y esto para entender, ¿verdad?, la definición lexicógrafa, la etimología de la palabra oración, que es lo que estamos tratando de estudiar bíblicamente. Por lo que entonces miramos nosotros que todo esto, ¿verdad?, es simplemente una petición deseo, voto hacia Dios. Esto es la oración. Una petición ya puede ser secretamente o puede ser públicamente, como lo hacemos públicamente, o cuando usted y yo lo hacemos secretamente, cuando estamos orando por sí mismo. La oración, la definición, es una petición, un deseo, un voto hacia Dios, simple y sencillamente. A lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿verdad?, es lo siguiente, ¿verdad? Si es una petición, un deseo, un voto hacia Dios, entonces, ¿quién tiene el privilegio de hacer esto ante Dios? ¿Quién tiene el privilegio de orar? Porque si usted le pregunta a cualquier persona quién tiene el privilegio, pues todos tenemos el privilegio. Y en cierta manera, pues tienen razón, ¿verdad? Porque todos oran. Si usted visitara una denominación, va a ver que ahí hay oraciones. Si acaso usted visita a un grupo de personas que quizás sean de diferentes denominaciones, ahí va a haber oraciones. Pero lo que quiero yo entender bíblicamente, ¿quién es el que tiene el privilegio de poder orar ante Dios? De que las oraciones de Dios, la petición nuestra, el deseo nuestro voto, ¿verdad?, sea escuchado por Dios. ¿Quién tiene ese privilegio? Porque no todos lo tenemos. Todos pueden orar, pero no todos tenemos ese privilegio. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 dice esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primeramente, miramos nosotros, ¿verdad?, que la confianza la tiene ¿quién? El cristiano, únicamente. En el libro de Juan miramos nosotros que ahí se usa hijitos míos. Está hablando los cristianos únicamente, no la gente del mundo, sino el cristiano. Y el cristiano es el que tiene el privilegio de poder ir a Dios en oración. Juan 5, 14. También, primero Pedro 3, 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Sí, así es. Fallaban, pero como quiera, primero Juan nos habla, ¿verdad?, que en el cristiano existe este privilegio. Ahora, ¿por qué existe este privilegio únicamente al cristiano? Porque el cristiano es la persona que ha entendido su estado ante Dios y ha hecho todo lo posible para arreglar cuentas con Dios. Es decir, el cristiano es una persona que ha obedecido las buenas nuevas y se ha arrepentido de su manera de ser ante Dios y se ha bautizado para que sus pecados sean borrados de parte de Él. Porque vuelvo a repetir, Dios no oye ¿a quién?
que el cristiano que tenga este privilegio y ora totalmente en contra de la voluntad de Dios, ¿habrá Dios de oír sus oraciones? No. Solo que no vengamos a asumir por un momento, simplemente porque soy cristiano, Dios va a escuchar mis oraciones. Porque primeramente, noten lo que puede estorbar nuestras oraciones. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo que es, esto es para nosotros los varones, ¿ok? Somos los que tenemos el privilegio de orar ante una audiencia mixta, ¿verdad? Pero en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, note lo que dice. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas, hablando de las esposas, vivir con las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Solo que si no estamos viviendo bien con nuestras esposas, tu oración no va a ser oída por Dios. Vamos a poner, ¿verdad?, que tenga un disgusto con su esposa, llegue a gritarle, ¿verdad?, o decirle cosas, ¿verdad?, que nomás no son cosas para edificación, como dice Efesios capítulo 4. Y luego se sientan a comer. Vamos a orar. ¿Usted cree que Dios va a oír esa oración de ese hombre? ¿De acuerdo a este versículo? Si acaso no la trata sabiamente, y aquí tenemos que interpretar esa palabra, ¿verdad?, sabiamente. Si no la trata como un vaso frágil, si la trata solamente como una propiedad, ¿usted cree que Dios va a oír las oraciones de esta persona? Solo que hay estorbo. Hay estorbo. Ahora va conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Estamos interpretando la segunda parte de este versículo, la primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Que oremos conforme a la voluntad de Dios. Y dice Santiago capítulo 5, versículo 16, note lo que dice. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Conforme a este versículo, la oración de quién escucha a Dios, del justo. Ahora la pregunta: ¿quién es un justo? ¿Mande? Que tenga la voluntad de Dios. Y claro que aquí hay mucho material y mucho terreno en que hablar, ¿verdad? Tener la voluntad de Dios. Solo que entonces, pongo estos versículos, ¿verdad?, para que usted entienda de que no solamente porque es cristiano, porque somos cristianos, que nuestras oraciones van a ser oídas, porque existe posibilidad de que tenga estorbo nuestras oraciones. Según estos versículos, creo que estos dos versículos son suficientes. Me estoy acordando del texto de Proverbios capítulo 15, versículo 8. A ver qué dice el versículo. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos en su gozo. Mas la oración de los rectos es su gozo. Lo mismo que dice Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración de los rectos, otra vez cae la palabra justo, o sea que aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién tiene el privilegio de orar? Y digo esto, hermanos, porque en ocasiones los hermanos que están encargados de poner a hermanos que vengan a orar públicamente, ¿verdad?, tienen que tener cuidado de eso.
Tienen que tener cuidado de esto, porque en vez de ser una bendición, la oración hacia la congregación, quizás se convierta en una maldición. Pues si sabemos bien que un hermano no está viviendo justamente, rectamente, ¿lo va a poner a orar enfrente de toda la congregación? No. Solo que uno tiene que tener cuidado. Ahora, claro que no conocemos la vida secreta o la vida privada de ellos. Sin embargo, dependemos en la persona, en el hermano, ¿verdad? Que él haga un juicio justo concerniente a si puede orar o no puede orar. Porque si acaso el sábado en la noche, ¿verdad?, no anda portándose como cristiano y luego lo ponen el domingo en la mañana a orar. Cosas así. ¿Alex? ¿Qué tiene hermano Juan? Sí, bueno, hoy en día cualquiera puede orar a Dios, pero el privilegio que tenemos nosotros los cristianos, los que hacen la voluntad de Dios, es de que nosotros podemos orar a Dios, pero tenemos el privilegio de que Él nos escucha y nos contesta. Esa es una de las razones, un privilegio que tenemos nosotros. Sí, nos portamos bien. Es lo que estamos viendo. Tenemos el privilegio, sí estamos bien con Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, se dice, bueno, el cristiano tiene el privilegio para orar a Dios, pero no explicamos lo demás. Y pensamos de que porque soy cristiano, he sido bautizado, ¿verdad?, puedo orar a cualquier momento. Pero si no estás viviendo una vida cristiana, si no estás viviendo como la Biblia enseña, entonces ese privilegio no lo tienes, porque Dios no te escucha, porque eres pecador. Y ahorita vamos para esos versículos, hermano. La ventaja que tenemos nosotros como cristianos, ¿verdad?, no es que no vayamos a caer, ¿verdad?, o a pecar, ¿verdad?, pero no pecamos deliberadamente, ¿verdad? A veces no sabemos y pecamos, ¿verdad?, ofendemos a alguien, ¿no? Pero la ventaja que tenemos, primero Juan 2:1, es para nosotros, ¿verdad?, los cristianos, ¿verdad?, que Él dice, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios. Pero ya si lo hacemos deliberadamente, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad?, entonces ya no. Eso es. Y esa es otra cosa también, que abogado tenemos para con Dios. Pues recuerde, ese abogado puede únicamente interceder por nosotros, si acaso ¿qué? Nos arrepentemos. Otra vez, yo por eso estoy tocando todos esos puntitos, porque se nos ha puesto en nuestra mente ideas que realmente no concuerdan con la palabra del Señor. Y esto es lo que quiero tocar. Si hay arrepentimiento, entonces Dios va a interceder por nosotros. Pero si no hay arrepentimiento, entonces Dios, Jesucristo, no viene a interceder por nosotros. Y tiene que ser un arrepentimiento genuino. Así es. Porque y es lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. ¿Verdad? No como el mundo, sino que uno que sea sincero. Entonces, entendiendo todo eso, ¿verdad?, vamos al segundo punto. Ya, ¿quién tiene el privilegio? Y miramos nosotros que en Juan capítulo 9, versículo que es 30 o 31, dice que Dios no oye al pecador. En Juan capítulo 9, versículo, no sé si es 30 o 31. 31, ok. Dice en Juan 9, 31 lo siguiente. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aquí cubre, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Si uno es temeroso a Dios y hace su voluntad, entonces a ese va a oír Dios. ¿Ok? Y esto va con la primera carta de Pedro, versículo que acaba de leer el hermano Mike, capítulo 3, versículo 12. Por lo que al pecador Dios no lo oye. Lo puede escuchar, pero aquí la palabra oír quiere decir que no va a actuar. Puede oír, pero no va a actuar, porque hay pecado en la vida de la persona. Así pensaban los judíos antes, hermano. ¿Vale? Era un pueblo de Dios y que siempre iban a ser escuchados. Así estamos pensando ahorita los cristianos, porque somos de la iglesia de Dios y pertenecemos al reino, no a escuchar. Así pensaban los judíos también. Pues sí. Entonces, lo
que es importante es esto, que si pecamos, reconozcamos, nos arrepintamos y arreglemos, seamos otras personas, que ya no volvamos a pecar, que no hagamos el mismo error, tratar de quitarlo. Es el trabajo de nosotros los cristianos, caminando, quitando, cambiando. No que seamos perfectos, porque no hay perfección, sino para ir madurando, para no caer en ese pecado que teníamos y no volverlo a hacer. Sí. Que haga corrección en nuestra vida, para que así no podamos hacer lo mismo ya después. Y claro, ¿verdad? Si acaso pecamos, vamos a tener que arreglar cuentas con el Señor. Solo que Juan capítulo 9, versículo 31, Dios no expulsa a los pecadores. Y es interesante, ¿verdad? Aquí podemos ir a preguntar la pregunta, bueno, ¿qué es un pecado? Es una infracción de la legislación. Es aquello que es en contra de la voluntad de Dios. Y aunque uno no lo quiera aceptar, eso es lo que la palabra define como pecado. Primero Juan capítulo 3, versículo 4 dice, ¿verdad? El que infringe la ley, que va en contra de la ley. Entonces, ya automáticamente en ese punto ya nos convertimos en un pecador y por lo tanto las oraciones nuestras no van a ser oídas por causa de que somos pecadores delante de los ojos de Dios. Pensamos de que Dios, podemos vacilar con Él, podemos hacer algo pequeño y dejar que esto pase, ¿verdad? Y sabemos que Dios no va a tomar en consideración, pero sí. Entonces, esto es lo que está hablando el punto, ¿no? ¿Quién tiene el privilegio de dar o de orar? Entonces el cristiano justo, el cristiano recto, el que ora conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hay cristianos que piden oraciones que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes eso? Cuando están aquí parados, ¿verdad? Y se oyen las peticiones, pongan atención. Hay peticiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo que entonces no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué orar por algo que no está conforme a la voluntad de Dios? Y Dios, la palabra del Señor dice cuando los apóstoles se acercan a Jesucristo y le dicen, Señor, enséñanos a orar. El pasaje ahí dice que Dios ya sabe de antemano lo que vas a pedir. ¿Que no dice eso? Ya sabe. Y Él ya sabe si acaso está de acuerdo a la voluntad de Dios o no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No vamos a pedir, ¿verdad? Para que se gane la lotería. Pero muchos sí oran, ¿verdad? Compran su boleto y una oración, ¿verdad? Ay, pues. Igual como el borracho, ¿verdad? Que va a la cantina y está orando, ¿verdad? Y se toma oye, pues. No, hombre, pues ese es ya una burla a Dios. Nunca se debe pedir dinero en una oración. Yo pienso que no. Nunca, yo pienso que no. Además, el pan de cada día, como dice la palabra, ¿verdad? Pero solamente, ¿verdad? Pedirle en una oración a dinero a Dios, yo pienso que no. No, porque Mateo capítulo 6 claramente dice eso, hermano. Dice, no os preocupéis por el día de mañana. No os preocupéis por el vestuario. No os preocupéis por la comida. No os preocupéis por nada. Sino que la única preocupación que debe tener es buscar el reino de Dios, su justicia primeramente, versículo 33. Entonces, ¿para qué orar por todas las cosas? Porque sabemos que Dios nos lo va a dar. Si vivimos rectamente y fiel ante Él, Dios nos va a dar. Ahora, yo sé bien que en ocasiones no estamos conformes con lo que Dios nos da. Eso es otra cosa ya. ¿Entendemos? Es otra cosa. Pero vemos, el apóstol Pablo dice que en 1 de Timoteo capítulo 6, contentados, ¿verdad? Con lo que Dios nos da. Contentados. Estar contentos. Solo que todo esto cae sobre todo esto que estamos viendo. Ya me estoy desviando, ¿verdad? Pero la cosa es de que cae sobre esto. Ya el tiempo se me acabó, ya hermano ya está listo para seguir el canto. Pero el punto número 3, hermano, voy a ver parte número 2, porque quiero acabar con todo esto. Son doctrinas básicas y estoy tocando puntitos que en ocasiones no consideramos bien y no estudiamos bien, sino que lo pasamos por alto. ¿Ok? Hermano, no sé si voy a decir algo. Sí, es un punto personal. Conocí una persona, ¿verdad? Ella ya falleció, dice
la persona que ella oraba a Dios, que decía que no se necesitaba ir a la iglesia para orar a Dios, ¿verdad? Pero yo estaba con ella que era importante ir a la iglesia, pero ella decía, no necesitaba, ella nunca fue a la iglesia, ¿verdad? Pero ella oraba a Dios. Su oración me fue oída por Dios o no, ¿verdad? Yo digo, no puedo opinar ahí, ¿verdad? Pero ella me decía de esa manera, ¿verdad? Ella pareció un poco, ¿verdad? Pero ella me decía, ¿verdad? No necesitas ir a la iglesia para orar a Dios. No sé si era escuchada, ella oraba mañana y en la noche, pero no sé si sería escuchada o no. Pero era un punto de vista, era amigo. Yo decía que sí era importante ir a la iglesia, porque la iglesia de Cristo, y cuando Jesucristo venga a morir por su iglesia, significaba en él. Pero más por un punto de vista. ¿Alguien más? Punto número 3, hermano, es la forma de nuestra oración. Que vamos a tocar, la forma. Pero eso va a ser para el próximo miércoles. ¿Pero alguien más tiene pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. En Filipenses 4:6 dice que sean nuestras peticiones y oraciones. No me acuerdo el versículo, pero is he asking for us to say our petition? Que no estemos ansiosos, ¿verdad? Que seamos, que nuestras peticiones, todo lo ponemos delante de los ojos, delante del trono de Dios. Nosotros somos siervos del Señor y el Señor nos va a cuidar. Solo que cualquier necesidad que exista en nuestra vida es lo que es un deseo, estamos deseando, estamos pidiéndole a Dios, ¿me entiende? Esto, pero para o que esté en conforme a la voluntad de Dios, sino algo afuera, no afuera de la voluntad de Dios. 1 Pedro 5:7 también es un texto, ¿verdad?, que va junto con ese. Manuel Pi. Regresando un poquito al comentario del hermano Arnoldo, hacer toda la voluntad de Dios, pues ahí incluyen muchos mandamientos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos. Pues es un mandamiento que nos congreguemos en la iglesia, por muchos motivos. En medio de semana, pues recordamos a la comunión, pues Jesucristo como una oración del Señor. Entonces, el mandamiento está allí, es parte de la voluntad de Dios que nos congreguemos. Regresando un poquito, porque si hay personas que dicen no hay necesidad de ir a la congregación, no hay necesidad de ir a la iglesia, ¿verdad? Dios donde quiera está así, pero Dios tiene mandamientos. Uno de los mandamientos es de congregarnos por el cuerpo de Cristo, y el segundo de los mandamientos será para hacer toda la voluntad de nuestro Dios. Para el cristiano eso es un mandamiento. Yo creo que el caso del hermano no eran cristianos, ¿verdad? Solo que por eso no le contesté eso, pero sí, para el cristiano tenemos que, no tenemos que dejar de congregarnos, no tenemos que congregarnos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a dejarlo aquí. La tercera pregunta, ¿verdad?, es, bueno, el formato de la oración. ¿Qué es lo que la Biblia enseña concerniente al formato? Y si acaso en esta noche hay alguna persona que no ha obedecido a Cristo Jesús y que quiere entregar su vida a Cristo Jesús, la Biblia es bien clara. Si acaso no está en Cristo Jesús, está en pecado. Gálatas 3, 26 y 27 nos enseña de que debemos estar en Cristo, y la única manera en cómo se puede estar en Cristo es por medio del bautismo. Pero antes del bautismo hay varias cosas que nuestra mente nos enseña. Tiene que escuchar las buenas nuevas. Usted tiene que llegar al punto de arrepentirse de su vida que está viviendo, que es contraria a la voluntad de Dios, y tiene que confesar a Cristo Jesús, tiene que ser bautizado o bautizada. Si acaso no entiende estos conceptos, estamos listos para sentarnos y estudiar con usted. Pero si ella ha hecho esto en su vida, ella es cristiano o cristiana, y entiende de que está fallando ante Dios, pues la Biblia dice, ¿verdad? Hechos capítulo 8, Pedro le dijo a Simón: ora a Dios, para que te ayude. Y nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, para orar, porque es lo que la Biblia enseña. Su estado ante Dios en este momento está en pecado, pero la oración del justo puede mucho. Y esto es lo que queremos hacer, que queremos orar por usted para que pueda arreglar cuentas con Dios, para que así pueda estar bien en la vida suya con Dios.
cualquier que sea su situación, evitamos, mientras ponemos de pie, entramos un canto de invitación. Yes, sir. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el canto de invitación número 24, la palabra a un sembrado, número 24. Número 24. Si estamos listos, cantemos. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tiene su poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo has sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que le den la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor?